Buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos en esta webinar durante este rato. Nosotros durante el día de hoy pues nos gustaría compartir, digamos, cómo sería el desarrollo y el ciclo completo de una aplicación de posicionamiento desde el punto de vista eléctrico y en concreto, en este caso, una aplicación rotativa. Como planteamos ahí, el objetivo fundamental de hoy sería mostrar estas herramientas que existen a nivel software, disponibles, gratuitas para cualquier cliente y que sobre todo van a servir de guía y digamos, desde el inicio de la concepción de una aplicación hasta la puesta final en marcha de estos equipos. ¿Vale? Para ello, bueno, pues disponemos de, como digo, de diferentes softwares, perdón, de diferentes softwares, donde, como digo, pues podemos empezar desde el dimensionado hasta la puesta en marcha final. Para hacer esta fase, digamos, lo fundamental, quizá el primer paso fundamental es conocer la aplicación. Conocer el funcionamiento, conocer cuantos más datos sepamos sobre la aplicación que vamos a desarrollar, digamos que esto nos va a hacer asesorar y poder crear la solución más adecuada y más correcta, ¿vale? Para ello, nosotros nos basamos en un software que, como he comentado, es online, que se llama Electric Motion Sizing y que ahora vamos a ver un poquito más en detalle, más en concreto, un poco cómo es ese entorno y cómo dimensionar estos movimientos, ¿vale? A partir de este software vamos a llegar también a la concepción final, a la elección, digamos, de una solución y podremos, una cosa bastante interesante, generar un archivo de parametrización y de configuración para la posterior puesta en marcha cuando llegue este momento. Y esto lo veremos también más en detalle porque creemos que es un punto interesante. Anteriormente a este software, a lo mejor para algunas de las personas que estén en la webinar y que estén algo un poquito más familiarizados con el entorno Festo, había un software anterior que era Positioning Drives, que digamos que este nuevo software es un poco la evolución de aquel otro, ¿no? Entonces, bueno, digamos que es interesante conocerlo. Y luego a nivel de configuración del driver, digamos que ya podemos importar, como he comentado, ese archivo de parametrización y de generación para la configuración, lo podremos importar desde el Festo Automation Suite, que es un entorno que ya nos permitirá entrar a nivel de parametrización y a nivel de configuración. ¿Vale? Y luego finalizaremos la webinar hablando también un poco ya de lo que es la programación de estos movimientos a nivel de códices. ¿Vale? Entonces, permitirme en primer lugar que abramos, como comentaba, abramos este software. Esto directamente es la página web de Festo España. Digamos que desde el inicio de la web podríamos entrar en la parte de automatización, productos, software de ingeniería. Y una vez ahí, veremos que están estas diferentes herramientas y diferentes software, toda esta línea de software están ordenadas, pues automatización industrial neumática, la parte de electricidad, procesos y otras herramientas. En nuestro caso hoy iríamos a electricidad y lo primero que nos encontramos ya es el enlace para entrar a este software online. Entonces, lo primero que nos vamos a encontrar al llegar aquí, como comentaba al principio, es que podemos dimensionar desde el punto de vista eléctrico una aplicación que puede ser un movimiento lineal, puede ser un movimiento rotativo o puede ser el caso también de un manipulador en el que ya tenemos 2, 3 ejes y que debemos, bueno, quizá en este caso ya saltar a otra herramienta diferente. Imaginemos un poco por centrar un poco cómo es el entorno, ¿no? Que si tuviéramos que hacer un movimiento lineal, pues veríamos que hay diferentes plantillas. Seguramente alguna de ellas nos recordará la aplicación que tengamos en mente y elegiríamos cuál de ellas nos encaja y empezaríamos a trabajar un poco. En el caso de hoy, como hemos comentado que vamos a centrarnos en un movimiento rotativo, elegiríamos esta segunda opción. Una vez aquí, vemos que a su vez hay dos plantillas. Un tipo de movimiento rotativo en el que a lo mejor conocemos que tenemos diferentes posiciones de destino mediante el número de rotaciones, pues podríamos ir cambiando, digamos, este número de vueltas, podríamos poner las que estimáramos necesario e iríamos metiendo diferentes datos. Nosotros hoy, en el ejemplo de hoy, hemos elegido hacer un ciclo completo
de posicionamiento, en este caso, para dimensionar un eje servo portabobina para una máquina de envasado tipo flow pack horizontal. ¿Vale? Entonces, como comentábamos antes, necesitaríamos unos datos mínimos, en este caso, que nos tendría que facilitar nuestro cliente y decirnos, digamos, lo que queremos obtener, ¿no? O hacia dónde queremos ir. Nos diría, bueno, pues, por ejemplo, hemos supuesto un caso sencillo en el que tenemos una bobina de polipropileno biorientado con un espesor de 25 micras, un ancho de bobina de 350. Bueno, tenemos el dato también nos dan de que digamos, los metros de bobina van a ser 2000 y un diámetro interno de 100 milímetros. Estos datos nos permitirían ir al software, ¿vale? Voy a cambiar el tipo de aplicación porque estamos en movimiento rotativo, pero el ejemplo que hemos elegido, pues quizá encaja más en el cual aceleramos y mantenemos un funcionamiento en continuo, ¿vale? De esta forma, vemos que lo primero que se nos pide en el software es una serie de datos. El momento de inercia de la masa, deberíamos conocer también el momento de giro externo, una velocidad objetivo de rotación y luego otros datos quizá un poquito más orientados al tipo de bus de control, si vamos a hacer por entradas salidas o tipo de CERCAT, Profinet, CNTP, etc. Y un tiempo máximo de aceleración. ¿Vale? Volviendo a nuestro ejemplo, como comentábamos, nosotros partiendo de estos datos de inicio y utilizando la fórmula que hemos mostrado aquí, pues podríamos llegar a obtener un diámetro o calcular el diámetro, digamos, exterior de esta bobina, ¿no? Es decir, tendríamos un diámetro interno ya de 100 milímetros que tenemos de dato y un diámetro externo de 271. ¿Por qué esto es importante? Para calcular este dato de aquí, el momento de inercia de la masa. Evidentemente, este cálculo lo podríamos hacer de forma manual, quizá más laboriosamente, pero como comentábamos, también disponemos de un software que nos permitiría facilitar este tipo de cálculo, ¿vale? Igual que antes os hemos mostrado que tenemos ordenados estos softwares, pues podríamos buscar el correspondiente al cálculo del momento de inercia de la masa, que sería este de aquí. De esta forma, pues digamos que es más sencillo realizar esta aproximación, este cálculo. Aquí vemos que tenemos diferentes formatos o diferentes sólidos, digamos, rotando alrededor de un eje. Entonces, podríamos ir buscando lo que más se parezca en nuestra aplicación concreta. Para el ejemplo de hoy, pues seguramente sea este, ya que es un cilindro longitudinal y un eje alrededor del cual está moviéndose. Entonces, necesitaríamos hacer el cálculo, por un lado, de lo que sería la bobina, con los datos de partida que hemos enseñado, más luego el propio que aporta el propio eje. ¿Vale? Entonces, retomando un poco estos datos de partida, habíamos dicho que teníamos un diámetro exterior, hemos calculado de 271,4, por ejemplo, 272. Habíamos dicho un diámetro interior de 100, ¿vale? Y un largo de la bobina de 350. En este caso, como tenemos que indicar también la densidad, bueno, pues elegiremos aquí algo parecido, un material parecido a lo que nuestro cliente nos haya dicho. Quizá en este caso, este listado que tenemos aquí disponible, podríamos elegir este de aquí, polipropileno, aceptamos y ya automáticamente pues tenemos el cálculo hecho de forma inmediata, ¿no? Entonces añadiríamos. Y la segunda parte sería calcular, como he comentado, el propio, digamos, momento de inercia que introduce este eje, ¿no? En este caso, pues el diámetro exterior sería el de 100, puesto que nos decían que teníamos un diámetro interno de 100, que será del propio eje. El interior, en este caso, será 0. El largo sigue siendo el mismo y ahora yo voy a suponer que es por ejemplo, de un material de acero. ¿Vale? Lo añado aquí y aquí ya tengo el total. Me calcula la masa total supuesta para este conjunto de eje y bobina con los materiales correspondientes a los que estén hechos y la masa, el momento de inercia total. Y este es el dato que nos estaban solicitando desde el software de cálculo, que está aquí. ¿Vale? Este es el dato que podríamos ya añadir aquí directamente. ¿Vale? El siguiente dato que tenemos que introducir, momento de giro externo. Si volviendo al ejemplo, ¿cómo calcularíamos este dato? Vale, pues simplemente digamos que tenemos que tener en cuenta
Esto también forma parte, como decía al principio, de conocer la aplicación. Es un dato que realmente nosotros aquí hemos hecho una aproximación de algo genérico, pero que realmente lo adecuado sería preguntar y hablar con el cliente para saber si tiene este dato, ¿no? De la máxima tensión en el caso de que la bobina, digamos el caso más restrictivo, el peor, cuando la bobina ya está completa, por decirlo así. Entonces nosotros hemos hecho una suposición, una aproximación de 100 newtons máxima de tensión y este diámetro máximo, ¿vale? Entonces, como trabajamos con radio, nos iríamos a los 13,57 que aparece aquí. Ya podríamos ponerlo aquí y nos faltaría otro dato importante que es la velocidad objetivo. Uy, perdón, la velocidad objetivo. ¿Vale? Vuelvo al ejemplo de nuevo para explicar de dónde lo hemos sacado. Nosotros, insisto, es un dato que deberíamos conocer. Hemos cogido algo genérico, quizás que en una Flowpack horizontal pues es algo bastante habitual, que pueden ser, por ejemplo, 320 packs o paquetes por minuto y un formato de bolsa determinado de este tamaño. Haciendo este cálculo sencillo, pues llegaríamos a que la velocidad máxima de rotación para este ejemplo es de 254 RPM, ¿vale? Esta sería la velocidad de bobina. Entonces, esta es la deseada, ¿vale? Supongamos que trabajamos, por ejemplo, en Ethercat y pongamos que tenemos, pues, disponemos de 5 segundos para, como máximo para hacer esa aceleración, ¿vale? Entonces, por recapitular un poco, con estos datos sencillos y en cuestión de 5 o 6 minutos como máximo, ya podemos hacer una idea o nos vamos a poder hacer una idea de posibles soluciones, de posibles conjuntos que solucionarían nuestra aplicación, ¿vale? Aquí importante, vemos que ya el software nos indica que, por ejemplo, con motor paso a paso y con una alimentación de 24, pues no podríamos encontrar o dar solución a esta aplicación. Y sí lo que nos plantea es, por un lado, que hay 215 posibles combinaciones que nos solucionarían el ejemplo y nos muestra una primera solución ordenada por, en este caso, más económica, aunque hay otras posibilidades de orden, y nos dice una propuesta en 230 y una propuesta, por ejemplo, en 400 voltios, ¿vale? Imaginemos que en este caso, en este momento nos damos cuenta de que efectivamente el cliente nos había especificado que eran 400 voltios por requerimientos de su instalación. Vale, pues aquí a la izquierda veréis que tenemos muchos más filtros para poder ir jugando, ¿no? Entonces, bueno, vale, acabo de recordar que ha de ser en 400, con lo cual esto no me interesa, tampoco me interesa esta, voy a dejar únicamente por aquí. Voy a ceñirme quizás a la gama más digamos, de nuestro buque insignia, ¿no? El día a día, el CMTAS. Bueno, y aquí veo que puedo tener opciones de reductor, sin reductor. Dentro de las reductoras, pues las que solemos utilizar más estándar, pues son estas aparecen aquí indicadas, 3, 5, 8 y en dos etapas 12 y 20. Tecnología de servomotor. Y luego ya datos un poco más concretos de, por ejemplo, si queremos tener o encoder incremental o encoder absoluto, si queremos obligatoriamente disponer de freno o sin freno. Bueno, serían cosas que podríamos ir eligiendo. Por ejemplo, también si queremos un eje liso o un eje con chaveta según la normativa correspondiente. Particularidades de ambiente, si hay una temperatura ambiente que nos puede hacer pues que haya un tipo de especificación y que a lo mejor haya que contemplarlo a la hora de dimensionar el motor para evitar temas de derating, longitudes de cable, etc. Vale, bueno, aquí ya vemos que se han reducido un poco las opciones y podríamos volver a mostrar posibilidades de soluciones, ¿no? Con diferentes combinaciones. Que nos vemos ya la carga del trabajo del actuador, carga del driver, carga del motor, datos como la relación de inercia, de las masas, etc. Vale, entonces podríamos ir afinando así, imaginemos que quitamos las de 2 etapas, no sé, que podemos ir jugando con cosas, con datos, hasta que lleguemos pues, a una conclusión, digamos, que a lo mejor a nosotros nos interesa. He hecho esto, he forzado esto porque quiero mostrar otra parte también importante que es esta. Ahora mismo estaremos solamente viendo las soluciones recomendadas, pero como ya he ido filtrando y eliminando bastante, ya quedarían solo 40 posibles combinaciones. En este punto, yo ya tendría la opción de mostrar todas esas posibles combinaciones, las 40. Vale, entonces vemos que aquí ya tendríamos ordenadas todas esas opciones y podríamos ir eligiendo la que más nos interese, ¿vale? ¿De acuerdo? Pongamos que elegimos una y que una vez dentro, ¿qué podemos ver? Aparte de este dato de relación de energía de las masas, de cuánto tiempo tarda en acelerar, alimentación, ya rápidamente puedo ver un perfil del movimiento, con datos, por ejemplo, como la aceleración máxima, datos de potencia que se están utilizando, etcétera, etcétera, ¿no? Características del motor,
¿vale? En qué zona, digamos, de trabajo de la característica par RPM se está trabajando el equipo. E incluso ya el listado de piezas, ¿vale? Y aquí, ya para finalizar, y ahora ya dejo el turno a mi compañero Omar, hay varias cosas importantes. Una es que podemos compartir con algún compañero o con nuestro cliente esta configuración y además ya podríamos descargar dos cosas. Por un lado, un informe que se genera en archivo tipo PDF, ¿vale? Que si abriéramos, pues veríamos ya una serie de datos, ¿no? Que podríamos a lo mejor utilizar como un informe que acompañe pues, a nuestra oferta o a nuestra propuesta a nuestro cliente, en el cual veríamos, por un lado, el enlace a esta simulación directa y ya datos de características de cómo está funcionando nuestra aplicación, ¿vale? Perfil de movimiento que hemos comentado antes, características del motor y demás. Y una segunda cosa importante que sería este archivo que comentábamos también al principio de dimensionamiento para parametrizar desde el entorno Fast Automation Suite, que es lo que nos va a mostrar mi compañero Omar, al que le dejo el turno a partir de ahora. Gracias. Vale, muchas gracias. Tal y como comentaba Eugenio, pues yo voy a partir de la solución que me ha compartido. Al final el caso sería, por ejemplo, la oficina técnica hace todo el planteamiento de la solución y una vez ya está seleccionada, pues comparte con el equipo de integración o de programación y, ay, ay. Y a partir de aquí, pues empezamos toda la fase de configuración de los equipos, aunque lo podemos preparar de una forma offline, ¿vale? Yo a partir de esta solución que me ha compartido Eugenio, pues por ejemplo, lo primero que voy a hacer es descargarme el archivo de configuración para el Fast Automation Suite, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y tan sencillo como esto, yo sí estoy dentro del entorno ya del Fast Automation Suite, que aquí es el software que utilizamos para parametrizar y configurar todos nuestros sistemas de CMMT, tanto servomotor como soluciones paso a paso con sus mecánicas respectivas. Y a partir de aquí podríamos importar esta configuración. Podemos seleccionar antiguamente con el Positioning Drive o con la nueva opción del Electric Motion Sizing. ¿De acuerdo? Voy a seleccionar el archivo y directamente se nos ha importado. ¿Vale? Comentar que dentro del entorno del Fast Automation Suite podemos agrupar varias controladoras en un mismo proyecto. Al final, pues podríamos tener toda nuestra línea o nuestro concepto de máquina en un mismo software con las diferentes configuraciones. ¿De acuerdo? Voy a abrir ahora el plugin para la CMMT AS. ¿Vale? Al final, pues aquí también podemos tener instalados los diferentes plugins, las versiones de firmware, etcétera. Y ahora veremos que cuando haya iniciado ya tendremos la configuración que se había creado desde el Electric Motion Sizing. Vale, a ver si abre. Vale, como podéis observar, pues ya tenemos nuestra controladora, la que hemos seleccionado, la CMTAS, la de la multiprotocolo, ¿de acuerdo? El motor, el servomotor, tenemos un MMTAS de 80, ¿de acuerdo? Podemos ver que efectivamente ya está aquí con su reductora. Nos faltaría configurar el tipo de eje que tenemos después del servomotor. En este caso, como estamos hablando de una aplicación rotativa, pues vamos a definirlo como un eje rotativo sin límite, ¿vale? Y con sus unidades, ¿de acuerdo? Vale, aplicamos y vemos que ahora mismo ya el software adapta a las unidades que hemos seleccionado, ¿vale? Y nos va a recomendar una serie de límites, ¿vale? Según la mecánica que tenemos asociada, ¿de acuerdo? Le damos a aceptar y a partir de aquí nosotros, en este caso tenemos nuestra controladora multiprotocolo,
¿de acuerdo? Que aquí podemos seleccionar con el mismo producto, podemos seleccionar los diferentes buses de campo que puede trabajar, ¿vale? En nuestro caso, como vamos a interpretar una aplicación con nuestro PLC, pues vamos a seleccionar, en este caso, Ethercad, ¿vale? A partir de aquí, pues tendríamos todas las opciones que normalmente tenemos en los softwares de parametrización de controladoras, ¿vale? Pues podemos definir el tipo de referenciado que le vamos a hacer, ¿de acuerdo? En este caso no tendría mucho sentido hacer en sensor, sino normalmente en aplicaciones rotativas vamos a seleccionar en current position. Podríamos modificar los diferentes valores de máximos, tanto de par, de corriente, de velocidad, como hacemos el jogging, ¿de acuerdo? Podemos entrar en la parte ya más de control de adaptación del lazo cerrado, de ajustar un poco según las dinámicas, ¿de acuerdo? Y aparte de aquí, pues también hay una opción que es, bueno, podemos añadir la record table, etcétera, muchas de las diferentes opciones habilitadas, ¿vale? A partir de aquí ya podríamos descargar esta configuración en nuestra controladora para hacer la primera puesta en marcha en modo standalone, y finalmente nos quedaría la parte de integración con el programa de PLC. En nuestro caso hemos preparado aquí una pequeño programa para al final con un CPXE pues poder añadir diferentes ejes. En este caso, pues como tenemos un CPXE maestro de CERCAD, pues añadiríamos aquí nuestros ejes, ¿vale? Añadir dispositivo, pues podemos añadir nuestros ejes. La multiprotocolo sería esta opción. Podemos trabajar tanto en modo punto a punto como en modo soft motion. En este caso, pues seleccionamos un eje soft motion y a partir de aquí podríamos ya desarrollar todo el programa de control de nuestra aplicación, ¿vale? Por ejemplo, he creado un eje virtual y utilizando los bloques de PLC Open, pues podríamos hacer toda la gestión para cada eje. La gestión del enable, resetear, referenciar movimientos de posición, y también si estamos haciendo soft motion, pues podríamos crear las diferentes, por ejemplo, sincronismo entre ejes, incluso añadir alguna levacam, todas las opciones que nos permite soft motion que tenemos en entorno de Codesys, ¿vale? Al final, pues ya con esto tendríamos una visión global desde el inicio del planteamiento de la aplicación, cómo creamos la solución, cómo se hace la parte de integración en la parte de controladora y finalmente toda la parte de control de la lógica con el PLC, ¿vale? Tendríamos con diferentes herramientas todo enlazado el mismo proceso, ¿de acuerdo? Por mi parte, Perfecto, muchas gracias a los dos. Ahora iniciaremos el turno de preguntas, que ya estoy viendo en el chat que ya empiezan a haber algunas. Os animo a todos a que si tenéis alguna duda, escribidlo y ahora vamos comentando en voz alta. Primera pregunta sería para Eugenio. En el parámetro de relación de inercias, ¿cuál es el rango correcto o más correcto que hay que trabajar en el valor relación de inercias que indica el programa? Pues para una aplicación de este tipo rotativa deberíamos andar en el entorno de los 20, 25, quizás sería lo más óptimo para que, digamos, sea controlable en ese sentido la aplicación. No deberíamos superar este valor. Perfecto, yo creo que esto ha respondido la pregunta, pero animo a la persona que le ha realizado que si quiere continuar o hacer alguna otra pregunta en relación al tema, pues pueda ponerlo en el chat. Tenemos otra pregunta que también es para Eugenio y sería en una de las diapositivas que ha aparecido un porcentaje de carga de trabajo. Si podéis dar algún tipo de explicación de qué es ese símbolo o si quieres compartir pantalla. Vale, puedo compartir pantalla. Dame un segundito. Bueno, me parece que ahora mismo no puedo compartir, creo.
Pero bueno, en cualquier caso, ahora sí. Adelante. Creo que hacen referencia quizás a este índice. Bueno, si no fuera este, que lo comenten y lo vemos luego más en detalle. Esto viene a dar un poco una idea de efectivamente cómo está trabajando en este caso el conjunto, en este caso el regulador o el driver y el motor. Nos viene a decir que para sus capacidades, por ejemplo, aquí está trabajando al 62% o 63%, o en este caso al 46%, dependiendo un poco. Al final es una combinación entre el tipo y el tamaño de motor y el tipo y tamaño de controladora. Si imaginamos que nos fuésemos a un extremo y tuviéramos esto trabajando o nos indicase aquí al 98, 99%, pues significa que puede trabajar, no ocurriría nada por tener trabajando el sistema al 99%, pero sí es cierto que si alguna de las condiciones de partida variasen, de repente tuviéramos que introducir otra dinámica o imaginemos que cambian las circunstancias que hayamos definido, pues claro, sabemos que ya no tenemos un margen, no tenemos margen para que este motor sea capaz a lo mejor de acometer esas nuevas circunstancias, ¿no? Y esas nuevas características. Entonces, nos va a valer como indicador un poco a la hora de elegir también de entre todas las posibles soluciones cuál es la que más nos conviene, ¿no? Estupendo, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. En este caso es para Omar. Que se han visto que se puede configurar diferentes unidades en el Festo Automation Suite. ¿Esto cómo afectaría al PLC o en el PLC? Sí, bueno, sí, he pasado muy por encima al final, pero al final el PLC siempre trabaja por unidades, ¿vale? Independientemente de las que sean, pues trata unidades. Mira, sí, voy a mostrar mi pantalla. ¿Se ve? Sí. Vale, pues aquí, por ejemplo, cuando tenemos un eje, aquí al final pues trabaja en unidades, ¿no? Que sale una U. Si por ejemplo en el Festo Automation Suite pues definimos las unidades como grados, cada unidad de grado aquí será una unidad de grado también, ¿vale? O sea, todo al final aquí son unidades de grado, serían 30 grados por segundo. Si yo aquí en el Festo Automation Suite, que podemos modificar las unidades en la configuración, siempre estamos a tiempo a modificarlo si nos en la parte del eje yo puedo seleccionar, pues por ejemplo, a lo mejor me interesa trabajar por radianes o por revoluciones o por incrementos, ¿vale? Pues aquí yo si selecciono esto, en el PLC también va a ser la misma unidad, ¿vale? O sea, al final en el PLC le da igual las unidades que sean, ¿de acuerdo? Al final esto es algo que se configura en la configuración del eje de las mecánicas o en el entorno de la controladora. Perfecto, Omar. Y además tenemos otra pregunta para ti, para que puedas continuar. Preguntan, ¿hay opción o está previsto que exista en el futuro poder utilizar un programa CNC y no solo Codesys, que no sea solo realizar movimiento de pick and place? Con Codesys podemos ejecutar a CNC. Sí, sí, esto está habilitado y, por ejemplo, aquí, si hacemos nosotros si tenemos un PLC que ejecuta Motion, que podemos hacer la interpolación, nosotros podemos crear aquí nuestros CNCs y se pueden llegar a ejecutar en una interpolación de varios ejes. Esto ya sería más de una aplicación lineal, ¿de acuerdo? Pero hay la opción. Además, también disponemos de una librería que está preparada, que es la Festo Positioning Basic Library, la cual está ya todo estructurado para poder trabajar en movimientos de estos 6 ejes, ¿vale? De pick and place o de ejecución de X y Z, ¿vale? Y poder ejecutar CNCs de una forma y una interfaz mucho más fácil, lo cual realmente la puesta en funcionamiento de este tipo de aplicaciones utilizando esta librería es muy, muy rápido. Perfecto, espero que haya resuelto un poco la duda. Por el momento no hay más preguntas. No sé si alguna persona quiere aprovechar estos últimos minutos. Hemos llegado a la media hora que estaba prevista, pero si tenéis cualquier duda podemos continuarlo el tiempo que necesitéis.
Os queremos agradecer vuestro tiempo, el haber estado detrás de la pantalla en esta conferencia online y os animamos a que visitéis nuestra web en festo.es para poder ver todas las conferencias online que tenemos previstas para este año y en breve ya tendremos para 2023. Veo que ya no hay más preguntas, entonces, bueno, por mi parte agradecer tanto a Omar como a Eugenio su tiempo y cualquier duda que tengan no duden en contactarnos. Que tengan un buen día. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días.